Queridos oyentes, qué gusto tenerlos aquí. Nuestra historia comienza en el semidesierto coahuilense, donde la joven Lucía Fuentes, rechazada por su propia familia, se cruza con el destino del poderoso hacendado don José Antonio Montero, un hombre marcado por la soledad y la pérdida. Un encuentro improbable transforma el abandono en protección, y la protección en algo que ni ellos se atreven a nombrar. Pero, ¿hasta dónde un gesto de compasión puede cambiar dos vidas? Comenten desde dónde nos están escuchando. Desde el sillón, en el camión o preparando la cena. Suscríbanse, activen la campanita y respiren hondo. Nuestra historia apenas comienza. Ella no regresará con ustedes. La voz de don José Antonio Montero retumbó por el porche de la hacienda La Esperanza, firme como el tronco de un mezquite centenario. Sus ojos, acostumbrados a comandar peones y tierras, ahora estaban fijos en la pareja de mediana edad que temblaba ante su imponente presencia. Lucía observaba la escena con el corazón en un puño, una mano protectora sobre su vientre de 8 meses, mientras la otra se apoyaba en el pilar de madera maciza. Esta muchacha y el hijo que lleva son parte de mi vida ahora. Si hubieran querido ser familia, no la habrían abandonado cuando más los necesitó. Los padres de Lucía se miraron, avergonzados. Su padre retorcía el sombrero de palma entre sus dedos callosos, mientras su madre alternaba la mirada entre el suelo rojizo de tierra batida y la hija que apenas reconocía. Pero don José Antonio, entienda, nosotros solo queríamos su bien. Ahora que vimos nuestro error, queremos repararlo. Lucía es nuestra hija. Don José Antonio dio 2 pasos al frente, su postura erguida haciéndolo parecer aún más alto e intimidante. Reparar. Después de echarla a la calle como un animal, después de que todo el pueblo le cerró las puertas, había una rabia contenida en su voz, algo que Lucía nunca había oído antes. No era la autoridad acostumbrada del hacendado, sino algo más profundo, más personal. Sus ojos brillaban con una intensidad que la hizo estremecer. Aquel hombre, a quien todos temían por su poder y fortuna, estaba luchando por ella con la ferocidad de quien defiende lo que le es más preciado. La escena parecía irreal. Hacía menos de 6 meses, ella estaba desmayada cerca de la basura del pueblo, abandonada y sin esperanza. Ahora, estaba en la terraza de una de las haciendas más grandes de la región, protegida por el hombre más poderoso del semidesierto coahuilense, y lo más sorprendente no era esto, sino lo que crecía entre ellos cada día, algo que ni ella misma se atrevía a nombrar. Lucía dio un paso al frente, la columna erguida a pesar del peso del embarazo avanzado. Ya no era la muchacha asustada que había llegado allí. «Padre, madre», la voz salió baja, pero firme. «Ustedes me expulsaron cuando descubrieron que estaba esperando un hijo. Dijeron que yo era la vergüenza de la familia, que manchaba el nombre de los Fuentes. Les supliqué, lloré, pedí clemencia, y ustedes me cerraron la puerta en la cara». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. «Fue don José Antonio quien me recogió cuando nadie más quiso mirarme. Fue él quien me dio un techo, comida y respeto cuando ustedes y todo el pueblo me trataban como si fuera un error a borrar». Los padres de Lucía se miraron de nuevo. Fue la madre quien habló, con la voz quebrada. «Hija, sabemos que nos equivocamos, pero ahora que estás con don José Antonio, ahora que...» Lucía no necesitó que ella terminara la frase para entender lo que había detrás de aquel arrepentimiento súbito. No era amor, era interés. Los rumores de que el poderoso hacendado se había encaprichado con la joven ya circulaban por todo el municipio, y muchos apostaban a que la tomaría por esposa. Don José Antonio, percibiendo el cálculo en los ojos de los visitantes, frunció el ceño. «No voy a preguntar lo que deben en la tienda de abarrotes de don Jerónimo, o cuántos plazos del préstamo en el banco tienen atrasados, pero voy a dejar una cosa bien clara. La decisión es de ella. Si Lucía quiere regresar a su casa, no lo impediré. Pero si quiere quedarse...» Dudó mirando a la joven con una ternura que contrastaba completamente con la dureza de segundos antes. «Siempre tendrá un lugar aquí». En ese instante, bajo la atenta mirada de todos los trabajadores de la hacienda que observaban discretamente la escena, Lucía sintió un movimiento fuerte en su vientre, como si el hijo quisiera participar de aquella decisión crucial. Se acercó a don José Antonio
y en un gesto que sorprendió a todos, incluso a ella misma, le tocó ligeramente el brazo. «Mi lugar es aquí», fue todo lo que dijo. El hacendado la miró con una mezcla de sorpresa y alivio, mientras sus padres palidecían. Pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, Lucía sintió algo mojado escurrir por sus piernas, seguido de un dolor agudo que la hizo encorvarse. «El bebé», susurró, agarrándose instintivamente al brazo de don José Antonio. «El bebé ya viene». 5 meses atrás, Lucía Fuentes caminaba por las calles de San Pedro de las Fuentes con el peso del mundo sobre sus hombros. El polvo rojizo del semidesierto coahuilense se pegaba a sus pies descalzos, y el calor inclemente parecía reflejar el infierno personal que vivía. A los 20 años, acababa de descubrir que estaba embarazada de Santiago, un muchacho que trabajaba en la planta procesadora de nuez de la India en las afueras del pueblo. Al contarle sobre el embarazo, vio el miedo apoderarse de sus ojos. Al día siguiente, él había partido sin dejar dirección ni explicación. Con las manos temblorosas, Lucía tocó su vientre a un plano. Necesitaba contárselo a sus padres. Sebastián y Dolores Fuentes eran conocidos por la rigidez con que criaron a sus 7 hijos. Lucía, la menor, siempre había sido la más soñadora, la que menos encajaba en el molde de obediencia silenciosa que sus padres exigían. Cuando entró en la pequeña casita de adobe y tejas de barro aquella tarde, sabía que estaba a punto de enfrentar la peor tormenta de su vida. ¿Embarazada? El grito de Sebastián hizo estremecer las paredes. ¿Y dónde está el hombre? ¿Dónde está el responsable? Las explicaciones de Lucía de nada sirvieron. La vergüenza de tener una hija descarriada, como decía su padre, era mayor que cualquier sentimiento de protección. La familia Fuentes no era rica, pero tenía un nombre limpio en la comunidad, y Sebastián no permitiría que eso cambiara. Fue Dolores quien juntó las pocas ropas de Lucía en un bulto, mientras las lágrimas silenciosas escurrían por su rostro arrugado. «Madre, por favor», imploró Lucía, pero la mirada de Dolores era distante, como si ya no reconociera a su propia hija. «Ya no eres nuestra hija», declaró Sebastián, abriendo la puerta. «Ve a buscar al padre de esa criatura o a quien quiera acogerte con esa vergüenza. Aquí ya no tienes lugar». Las primeras noches, Lucía durmió en la bodega abandonada cerca de la iglesia, envuelta en su bulto de ropa. Intentó buscar trabajo, pero bastaba con mencionar su nombre, y las puertas se cerraban. En el pequeño pueblo, la noticia de su desgracia se extendió como reguero de pólvora. Las mismas mujeres que la vieron crecer ahora cruzaban la calle para no saludarla. El hambre comenzó a apretar. Comía restos dejados por los vendedores del mercado, bebía agua de la fuente de la plaza. El cuerpo, ya débil por el embarazo y la mala alimentación, fue cediendo. Aquella tarde de abril, el mundo giró a su alrededor. Tambaleándose, buscó apoyo, pero no encontró. Sus rodillas flaquearon y ella se desplomó cerca de un montón de basura a la salida del pueblo, exactamente en el momento en que la comitiva de don José Antonio Montero pasaba por el lugar. El poderoso hacendado, viudo desde hace 10 años, era respetado y temido en toda la región. Sus tierras se extendían por hectáreas y sus cabezas de ganado eran incontables. Hombre reservado y de pocas palabras, rara vez participaba en las festividades locales desde que perdiera a su esposa por una enfermedad. Aquel día, sin embargo, regresaba de una reunión con autoridades sobre la construcción de una presa. Fue el primero en notar el cuerpo caído entre los detritos. «Detengan la comitiva», ordenó don José Antonio, desmontando de su imponente caballo alazán antes incluso de que el animal estuviera completamente parado. Los vaqueros y capataces se miraron, sorprendidos con la actitud del patrón, conocido por su objetividad y poca demostración de emociones. «Pero don José Antonio es solo una muchacha borracha o una de esas vagabundas», comentó Chuy, su capataz de mayor confianza. Don José Antonio ni siquiera se dignó a responder. Se acercó con pasos firmes al cuerpo caído, apartando con la punta de su bota los detritos que la rodeaban. Fue entonces cuando reconoció a Lucía. No sabía su nombre, pero la había visto algunas veces en la misa dominical, siempre discreta, sentada al fondo de la iglesia con sus padres. En los últimos tiempos, sin embargo,
No la había vuelto a ver. Ahora entendía el porqué. El vientre protuberante denunciaba el embarazo ya avanzado. Lucía estaba pálida, los labios resecos, los cabellos empolvados pegados a su rostro delgado. Su vestido, aunque limpio, mostraba señales de uso continuo. «Es la hija de Sebastián Fuentes», murmuró Chuy, que finalmente se había acercado. «Dicen que se perdió con un forastero que trabajó en la planta. El padre la expulsó de casa cuando supo del embarazo». Don José Antonio sintió una oleada de indignación recorrer su cuerpo. Conocía a Sebastián de vista, un hombre recio y de pocas posesiones, que siempre lo saludaba con exagerado respeto cuando se cruzaban en el pueblo. Nunca imaginó, sin embargo, que sería capaz de tal crueldad con su propia hija. «Vaya por agua». «Rápido», ordenó al capataz, mientras se arrodillaba al lado de Lucía. Con una delicadeza que sorprendió incluso a sí mismo, tocó la frente de la joven. Estaba caliente, probablemente febril. «Señorita, ¿me escucha?». Los ojos de Lucía se abrieron lentamente, desenfocados y confusos. Al ver el rostro austero de don José Antonio tan cerca, intentó alejarse, asustada. «No tenga miedo», dijo él, con una suavidad que no usaba desde hacía años. «Estoy aquí para ayudar». Chuy regresó con una cantimplora. Don José Antonio levantó ligeramente la cabeza de Lucía y acercó el agua a sus labios. Ella bebió con avidez, como quien no veía agua limpia desde hacía días. El hacendado observó su estado con creciente preocupación. No era solo deshidratación. La muchacha estaba visiblemente desnutrida, exhausta. «Vamos a llevarla a la hacienda», declaró para asombro de todos. «Pero, patrón», comenzó a protestar uno de los vaqueros. «Es la hija de Sebastián Fuentes. La gente va a comentar». Don José Antonio se irguió, la mirada fría como el hielo. «¿Alguno de ustedes está cuestionando mis órdenes?». El silencio fue total. Sin más palabras, el hacendado levantó a Lucía en sus brazos como si ella no pesara más que una niña. A pesar de su apariencia frágil, don José Antonio Montero era un hombre fuerte, moldeado por el trabajo duro y las largas cabalgatas por el semidesierto. La colocó sobre su propio caballo y montó detrás de ella, manteniéndola segura contra su pecho. La comitiva retomó el camino hacia la hacienda La Esperanza en un silencio incómodo. Lucía, semi-inconsciente, se sintió extrañamente protegida en los brazos de aquel hombre que apenas conocía. La hacienda La Esperanza quedaba a unos 5 kilómetros del pueblo. Cuando la comitiva atravesó los imponentes portones de madera tallada, el sol ya se ponía, pintando el cielo de rojo y naranja. La casa principal de la hacienda era una construcción majestuosa para los estándares regionales. Una casa grande de 2 pisos, con amplias terrazas y una escalera central. El patio, impecablemente limpio, estaba rodeado de árboles frondosos, proporcionando sombra y alivio del calor inclemente. Los empleados de la casa aparecieron en la puerta, sorprendidos con la visión del patrón cargando a una muchacha desconocida. «Doña Josefa», llamó don José Antonio, mientras desmontaba con cuidado, aún sosteniendo a Lucía en sus brazos. «Prepare la habitación de huéspedes. Esta muchacha necesita cuidados». Doña Josefa, el ama de llaves que administraba la casa desde hacía más de 20 años, abrió los ojos al reconocer a Lucía. «Pero, don José Antonio, esta es la hija de...». «Sé muy bien quién es», interrumpió el hacendado. Su voz no admitía cuestionamientos. «Y sé también que si no la ayudamos, ella y la criatura podrían no sobrevivir». Estas palabras bastaron para movilizar a toda la servidumbre. En minutos, la habitación estaba preparada, agua caliente provista, y doña Josefa ya separaba ropas limpias. Don José Antonio depositó a Lucía con cuidado sobre la cama, apartándose enseguida para dar lugar a las mujeres. «Cuídela como si fuera mi propia hija», instruyó al ama de llaves, «y mande llamar al doctor Anselmo inmediatamente». 3 horas después, el médico de la región salía de la habitación donde Lucía reposaba. Don José Antonio, que aguardaba en el pasillo, se adelantó ansioso. «¿Y bien, doctor?» El doctor Anselmo, un hombre de mediana edad que conocía a don José Antonio desde que éste era niño, se ajustó los lentes sobre la nariz antes de responder. «La muchacha está desnutrida y deshidratada, lo que es extremadamente peligroso en su estado. El embarazo parece estar en el 5.º mes,
y por suerte, el bebé aún tiene latidos fuertes, pero ella necesitará mucho reposo, alimentación adecuada y cuidados constantes si queremos que ambos estén bien. Don José Antonio asintió, el rostro grave. Tendrá todo eso. El médico dudó, colocando la mano en el hombro del hacendado. José Antonio, usted sabe quién es esta muchacha, ¿no? La hija de Sebastián. Hay rumores en el pueblo. Sé perfectamente quién es Anselmo, respondió el hacendado, la voz baja, pero firme. Una joven que fue abandonada por todos los que deberían protegerla, inclusive por aquellos que se dicen seguidores de Cristo, pero practican lo opuesto a sus enseñanzas. El doctor Anselmo sonrió levemente, reconociendo en el amigo la misma rectitud moral que siempre había admirado. Bien, dejaré medicinas e instrucciones con doña Josefa. Regresaré mañana para verla de nuevo. Cuando el médico partió, don José Antonio permaneció por unos instantes delante de la puerta cerrada de la habitación donde Lucía descansaba. Una extraña sensación lo dominaba, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. La casa grande de la hacienda La Esperanza, siempre tan silenciosa desde la partida de su esposa, parecía ahora tener un nuevo propósito. Al bajar las escaleras, encontró a doña Josefa preparando una bandeja con caldo de pollo y pan fresco. ¿Cree que despertará con hambre?, preguntó el ama de llaves. El doctor dijo que sí, respondió don José Antonio. Y cuando despierte, quiero que sepa que está segura aquí. Doña Josefa miró largamente al patrón, un hombre que conocía desde hacía décadas y que había visto sufrir en silencio tras la pérdida de su esposa. Había algo diferente en sus ojos ahora, un brillo que hacía mucho no veía. ¿Está seguro de esto, don José Antonio? La gente del pueblo hablará. A sus cuñados no les va a gustar nada cuando se enteren. Don José Antonio se enderezó, la expresión endureciéndose. Mis cuñados solo se preocupan por lo que puedan heredar cuando yo ya no esté aquí. Y en cuanto a la gente del pueblo, su voz bajó adquiriendo un tono que mezclaba amargura y desprecio. Fueron ellos quienes permitieron que una joven embarazada fuera echada a la calle como un animal, que hablen todo lo que quieran. En la habitación, Lucía comenzaba a despertar. Al principio no reconoció dónde estaba. El colchón suave, las sábanas limpias, el ventilador de techo girando lentamente sobre ella. Todo parecía un sueño distante. Su último recuerdo era del sol abrasador, de la sed insoportable, del mundo girando a su alrededor. Intentó sentarse, pero un mareo la hizo volver a la posición original. Fue entonces cuando la puerta se abrió lentamente y el rostro bondadoso de doña Josefa apareció. Ah, la muchacha despertó, gracias a Dios. El ama de llaves entró trayendo la bandeja. El aroma de la comida hizo que el estómago de Lucía rugiera dolorosamente. ¿Dónde estoy?, preguntó, a la voz débil. En la hacienda La Esperanza, mi hija. El patrón la encontró desmayada en el camino y la trajo para acá. El doctor Anselmo ya la examinó. Dijo que usted y el bebé estarán bien, pero necesitan mucho cuidado. Lucía parpadeó confusa. ¿El patrón? ¿Qué patrón? Don José Antonio Montero, respondió doña Josefa, ayudándola a sentarse para comer. El dueño de esta hacienda. El nombre cayó como una bomba sobre Lucía. Todos en el pueblo conocían a don José Antonio Montero, el poderoso hacendado, viudo, reservado, respetado y temido a partes iguales. Decían que desde la muerte de su esposa, hacía 10 años, vivía prácticamente aislado en la hacienda, saliendo solo para tratar negocios. Y ahora, ese hombre la había recogido de la orilla del camino. ¿Por qué? Al ver la confusión estampada en el rostro de la joven, doña Josefa sonrió. No se preocupe ahora por eso. Coma, recupere sus fuerzas. El patrón dijo que puede quedarse aquí el tiempo que sea necesario. Mientras tanto, en la terraza de la casa grande, don José Antonio miraba hacia el horizonte, sus pensamientos distantes. No sabía explicar lo que lo había llevado a actuar de aquella forma impulsiva, tan diferente de su comportamiento habitual. Tal vez fuera el recuerdo de su propia esposa, que tanto había deseado un hijo y nunca pudo tener. Tal vez fuera la indignación ante la crueldad con que la joven había sido tratada. O tal vez, simplemente, fuera hora de permitir que la vida volviera a habitar aquella casa vacía desde hacía tanto tiempo. Lo que él no imaginaba es que aquella decisión, tomada en un impulso de compasión,
cambiaría para siempre el curso de su vida y de la vida de Lucía. Patrón. La voz de Chuy lo trajo de vuelta al presente. Ya los hombres están comentando. Dicen que Sebastián Fuentes podría aparecer por aquí, exigiendo a su hija de vuelta. Don José Antonio rió sin humor. Después de expulsarla de casa, lo dudo, pero si viene, que venga. Esta casa ya no es solo mía, ahora es de ella también. A la mañana siguiente, Lucía despertó sintiéndose extraña. El confort de la cama, el olor a ropa limpia, la claridad suave que entraba por la ventana. Todo aquello parecía irreal después de semanas durmiendo en bodegas abandonadas o bajo árboles. Colocó las manos sobre su vientre, sintiendo el movimiento del bebé, y lágrimas silenciosas comenzaron a escurrir por su rostro. Hubo momentos, en los días más difíciles, en que llegó a pensar que ambos sucumbirían al hambre y al abandono. Ahora, allí estaba ella, protegida bajo el techo de uno de los hombres más poderosos de la región. Un golpe ligero en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, secándose rápidamente las lágrimas. Doña Josefa apareció, trayendo una bandeja con un desayuno abundante: pan dulce, leche, frutas, queso fresco y café. «Buenos días, muchacha. ¿Durmió bien?». Lucía asintió, incapaz de desviar los ojos de la comida. «El doctor dijo que debe comer varias veces al día, en pequeñas cantidades. Después de que termine, le ayudo a tomar un baño». El patrón mandó a separar algunas ropas que eran de la hija de la difunta patrona. «Deben servirle». Mientras comía despacio, saboreando cada bocado como si fuera el último, Lucía intentaba organizar sus pensamientos. «Doña Josefa, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué me trajo para acá?». El ama de llaves suspiró, sentándose en la orilla de la cama. «Muchacha, don José Antonio es un hombre difícil de entender. Desde que la patrona partió, se cerró como una ostra. Pero siempre ha sido un hombre justo, de buen corazón. Creo que la vio en ese estado y no pudo darle la espalda. Ahora coma, que todavía está muy débil». Después del baño, vestida con un vestido sencillo pero bien hecho, Lucía se sintió otra persona. Doña Josefa cepilló sus largos cabellos castaños y se los trenzó con cuidado. «Ya te ves presentable», bromeó el ama de llaves. «¿Qué tal un poco de aire fresco? Hay una terraza trasera con vista a la huerta. El sol de la mañana le hará bien». Aún débil, apoyándose en doña Josefa, Lucía salió de la habitación. La casa era mucho más grande de lo que imaginaba, con pasillos amplios y muebles antiguos bien conservados. En la pared de la escalera, retratos de la familia Montero la observaban. Hombres serios, mujeres de semblante sereno, niños de mirada grave. En uno de los cuadros más grandes, reconoció a don José Antonio, más joven, al lado de una mujer bonita de ojos tristes. «La patrona Celina», explicó doña Josefa, percibiendo su mirada. «Partió hace 10 años. Una enfermedad de la sangre, de esas que no tienen cura. Dejó un vacío que nada llenó. La terraza trasera era un espacio acogedor, con mecedoras y macetas de plantas. Desde allí se podía ver la huerta de la hacienda. Naranjos, mangos, guayabos, todos cargados de frutos. Más adelante, un gran corral donde los peones trabajaban con el ganado. El aire olía a tierra mojada, pues los trabajadores regaban las huertas cercanas. «La voy a dejar aquí un rato, para que tome el sol de la mañana», dijo doña Josefa. «Más tarde le traigo un caldo. El doctor regresa después del almuerzo para verla». Cuando el ama de llaves se alejó, Lucía cerró los ojos, respirando hondo el aire puro. Por primera vez en semanas, sintió paz. El bebé también parecía más calmado, como si percibiera que estaban, por fin, seguros. «Buenos días», una voz grave la sobresaltó. Al abrir los ojos, vio a don José Antonio parado en la entrada de la terraza. Vestía ropas de trabajo, pantalón de mezclilla, camisa de manga larga, botas de cuero. El sombrero estaba en sus manos, revelando los cabellos negros ya salpicados de blanco en las sienes. «Buenos días, señor», respondió Lucía, intentando levantarse. «Por favor, quédese sentada», dijo él, acercándose. El doctor recomendó reposo absoluto. Hubo un momento de silencio incómodo. Lucía no sabía qué decir al hombre que la había salvado, y don José Antonio, por su parte, parecía igualmente incómodo. «¿Cómo se siente?», preguntó por fin,
la voz más suave de lo que ella esperaba. Mejor, señor. Muchas gracias por todo. Don José Antonio asintió, desviando la mirada hacia el horizonte. No hay de qué agradecer. Solo hice lo que cualquier persona debería hacer. Un nuevo silencio se estableció, menos tenso esta vez. Su nombre es Lucía, ¿no es así? Ella asintió, sorprendida de que él supiera. Sí, señor. Lucía Fuentes. Lucía, repitió él, como si probara el sonido. Bonito nombre. Era el nombre de mi abuela materna. Hizo una pausa, pareciendo reunir valor para lo que diría a continuación. Señorita Lucía, quiero que sepa que puede quedarse aquí el tiempo que necesite. La hacienda es grande y hay espacio de sobra. Cuando se sienta mejor, hablaremos sobre sus planes para el futuro. Pero por ahora, la única preocupación que debe tener es recuperar su salud y la de su hijo. Lucía sintió un nudo en la garganta. La generosidad de aquel hombre, que apenas la conocía, contrastaba dolorosamente con el abandono de aquellos que deberían amarla. Gracias, señor. No sé cómo podré pagarle. No es necesario pagar. Y puede llamarme solo José Antonio. No me gustan mucho las formalidades dentro de mi casa. Con una leve sonrisa, la primera que ella veía en su rostro austero, él se alejó, dejándola nuevamente sola con sus pensamientos. Los días siguientes transcurrieron en una rutina tranquila. Lucía recuperaba sus fuerzas gradualmente, bajo los cuidados atentos de doña Josefa y las visitas regulares del doctor Anselmo. Don José Antonio aparecía brevemente, preguntaba sobre su bienestar, y luego salía para atender los quehaceres de la hacienda. Era un hombre ocupado. Ella percibía, siempre con papeles para firmar, empleados para instruir, decisiones que tomar. Por la noche, cenaban separadamente. Él en el comedor principal, ella en su habitación, aún muy débil para bajar las escaleras. Una semana después de su llegada, Lucía se sintió lo suficientemente bien como para explorar más la casa. Con autorización de doña Josefa, visitó la biblioteca, una habitación amplia con paredes cubiertas de libros del suelo al techo. Nunca había visto tantos libros juntos. En la pequeña escuela donde había estudiado hasta los 15 años, solo había un estante con algunos volúmenes antiguos y desgastados. ¿Le gusta leer? La voz de don José Antonio la sorprendió. Él estaba sentado en un sillón en un rincón, un libro abierto en su regazo, la luz dorada del atardecer cayendo sobre él. Lucía se sonrojó, sintiéndose como una intrusa. Disculpe, no sabía que estaba aquí. No se disculpe. La biblioteca es para uso de todos. Todavía no ha respondido mi pregunta. ¿Le gusta leer? Ella dudó. Me gusta, pero no tuve mucha oportunidad. En la escuela solo teníamos los libros básicos y en casa, su voz se quebró al recordar la casa que ya no era suya. En casa, mi padre decía que las mujeres no necesitaban libros. Don José Antonio frunció el ceño, claramente contrariado con la idea. Eso es un desperdicio. La educación no debería ser un privilegio, sino un derecho de todos, hombres y mujeres. Se levantó, acercándose a uno de los estantes. Sus dedos recorrieron los lomos de los libros hasta encontrar lo que buscaba. Aquí está, Historias de la Tierra y del Hombre, de Juan Rulfo. Es una lectura accesible pero profunda. Habla sobre nuestra región, nuestra gente, nuestras luchas. Si quiere, puede llevarlo a su habitación. Lucía tomó el libro con cuidado, como si fuera algo precioso. Gracias, prometo cuidarlo bien. Sé que lo hará, respondió don José Antonio. Doña Josefa me dijo que usted pasa mucho tiempo sola en la habitación o en la terraza. La biblioteca está siempre abierta. Siéntase libre de usarla cuando quiera. Aquella noche, por primera vez, Lucía cenó en el comedor. La mesa era demasiado grande para solo 2 personas, y el silencio era roto solo por el tintineo de los cubiertos. ¿Le gustó el libro?, preguntó don José Antonio, finalmente. Mucho. Ya leí 3 capítulos. La descripción del semidesierto es tan real, parece que el autor conoce cada piedra, cada planta. Ella dudó, luego continuó. Me quedé pensando, si tiene tantos libros, debe haber estudiado mucho. Don José Antonio se sirvió más agua antes de responder. Mi padre insistió en que todos sus hijos tuvieran educación formal. Hice la primaria aquí mismo, con un profesor particular.
Después fui al internado en Monterrey y más tarde a la Facultad de Agronomía en la Ciudad de México. Lucía lo miró admirada. ¿Universidad? ¿En la Ciudad de México? El hacendado sonrió levemente. Sí, era otro mundo, grande, ruidoso, lleno de posibilidades. Pero el semidesierto siempre fue mi lugar. Regresé tan pronto como pude. ¿Y su esposa? Lucía preguntó antes de poder contenerse, arrepintiéndose inmediatamente. Disculpe, no es de mi incumbencia. No, está bien. Él la interrumpió. Celina también estudió. Era maestra. Nos conocimos cuando ella vino a dar clases en la escuela del pueblo. Era una mujer adelantada a su tiempo. Su mirada se perdió por un instante, como si viera algo muy distante. A ella le habría gustado usted. La declaración tomó a Lucía por sorpresa. ¿A mí? ¿Por qué? Porque Celina siempre defendía a los desamparados, a los que la sociedad juzgaba y rechazaba. Ella creía que cada persona merecía una segunda oportunidad, independientemente de sus errores o circunstancias. Después de la cena, permanecieron en la terraza, observando el cielo estrellado del semidesierto. El silencio ahora era cómodo, como si una barrera invisible se hubiera roto. José Antonio, Lucía comenzó la voz baja. ¿Sí? ¿Por qué está haciendo todo esto por mí? La verdad, él tardó en responder, los ojos fijos en el horizonte oscuro. Tal vez porque, hace 10 años, cuando perdí a Celina, tuve que enfrentar mi propio dolor solo. No le deseo eso a nadie. Se volvió para mirarla. O tal vez porque, cuando la vi caída en aquel montón de basura, abandonada por todos, algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que me había vuelto tan aislado en mi propio dolor que no veía el sufrimiento a mi alrededor. Sus palabras, cargadas de una honestidad cruda, tocaron a Lucía profundamente. Sea cual sea el motivo, él concluyó, usted y su hijo son bienvenidos aquí, por el tiempo que sea necesario. El rumor se extendió por el pueblo de San Pedro de las Fuentes más rápido que reguero de pólvora. ¿Supieron? Don José Antonio Montero acogió a la hija de Sebastián Fuentes, esa que está esperando un hijo sin padre. Las lenguas viperinas servían en la tienda de abarrotes de don Jerónimo, donde las mujeres se reunían para comprar víveres e intercambiar las novedades de la región. Dicen que él mismo fue quien la recogió de la basura y la llevó en brazos a la hacienda, comentó doña Carmelita, viuda y la principal chismosa de la comunidad. ¿Y no es que están viviendo bajo el mismo techo? ¡Qué escándalo! Las palabras llevaban el veneno de la maledicencia. Los hombres, reunidos en el bar de la esquina, no eran menos despiadados en sus juicios. Don José Antonio siempre ha sido medio raro desde que su mujer se fue, opinó Chema el carnicero. Pero acoger a una descarriada, eso es demasiado. Va a manchar el nombre de la familia. Sebastián Fuentes, padre de Lucía, escuchaba todo en silencio avergonzado. Parte de él se arrepentía de la dureza con que había tratado a su hija. Otra parte, alimentada por el orgullo herido, insistía en que había hecho lo correcto. «¿Y usted, Sebastián, no va a hacer nada?», provocó Jerónimo. «Su hija está allá, en la hacienda del ricachón, y la gente hablando». Sebastián tragó saliva, el rostro enrojeciendo. «¿Qué puedo hacer?». Deshonró el nombre de la familia. Ahora está cosechando lo que sembró. Pero no todos en el pueblo compartían esa visión. El padre Antonio, párroco de la iglesia local, intentaba calmar los ánimos después de la misa dominical. Juzgar es fácil, mis hermanos. Perdonar y acoger, como hizo nuestro amigo Montero, es el verdadero desafío cristiano. Sus palabras, sin embargo, poco efecto tenían sobre la mente ya formada de los habitantes. La mayoría prefería creer en las versiones más escandalosas, que involucraban desde un acuerdo financiero entre Sebastián y el patrón hasta la idea de que don José Antonio se había vuelto loco de soledad y ahora buscaba una sustituta para su difunta esposa. En la hacienda La Esperanza, ajenos a los comentarios, Lucía y don José Antonio establecían una rutina que, sorprendentemente, funcionaba bien para ambos. Con la salud recuperada, Lucía había insistido en ayudar en los quehaceres de la casa, no como obligación, sino como forma de retribución. Doña Josefa, inicialmente renuente, acabó cediendo al percibir que la joven tenía habilidad con bordados y costuras. «¿Dónde aprendió a bordar así, muchacha?», preguntó el ama de llaves,
admirando el delicado trabajo que Lucía hacía en un mantel. «Con mi abuela materna», respondió Lucía, los ojos fijos en el trabajo. Ella decía que cada punto dado en el bordado es un pensamiento organizado en la mente. Me enseñó cuando tenía 7 años y nunca más paré. Don José Antonio, que pasaba por el pasillo en ese momento, se detuvo para observar. «Esto es realmente bonito», comentó sorprendiendo a las dos mujeres. «Tiene talento, Lucía». Ella se sonrojó con el elogio inesperado. «Gracias, es solo un pasatiempo». «Los pasatiempos pueden transformarse en oficios», él respondió. «Si quiere, puedo conseguirle más materiales para sus trabajos». La oferta fue aceptada con gratitud y en poco tiempo, la habitación de Lucía se transformó en un pequeño taller. Manteles, servilletas, fundas de almohada, todo cobraba vida bajo sus dedos hábiles. Don José Antonio, por su parte, redescubría el placer de la compañía durante las comidas. Las conversaciones en la mesa, antes raras y superficiales, se volvieron más frecuentes y profundas. Lucía, a pesar de su poca educación formal, tenía una inteligencia natural que lo sorprendía. Era curiosa, cuestionadora, ávida de conocimiento. «Leí sobre las sequías en el libro que me prestó», comentó ella una noche. «Es tan triste ver cómo nuestra gente sufre, generación tras generación, con los mismos problemas». Don José Antonio asintió, sirviéndose más frijoles. «Y lo más triste es que hay soluciones. La presa que estamos construyendo en colaboración con el gobierno ya debería existir desde hace décadas, pero la política aquí siempre ha sido de promesas vacías». La conversación derivó hacia proyectos de irrigación, técnicas agrícolas, posibilidades de desarrollo regional. Cuando se dieron cuenta, era casi medianoche, y habían pasado horas discutiendo temas que don José Antonio rara vez abordaba con alguien que no fueran sus pocos amigos ingenieros o agrónomos. «Disculpe haberlo entretenido hasta tan tarde», dijo Lucía, avergonzada. Él sonrió, una sonrisa que ahora se volvía más frecuente. «No se disculpe. Hace mucho tiempo que no tengo una conversación tan estimulante en esta casa». A medida que los días pasaban, el vientre de Lucía crecía, y con ella crecía también un sentimiento entre los dos que ninguno se atrevía a nombrar. No era solo gratitud por parte de ella, ni solo compasión por parte de él. Era algo más profundo, nacido de la convivencia diaria, de los pequeños descubrimientos, del respeto mutuo que se había establecido. Una tarde, mientras Lucía descansaba en la terraza trasera, don José Antonio llegó con un paquete en las manos. «Le traje algo», dijo, con una timidez que contrastaba completamente con su habitual postura autoritaria. Lucía abrió el paquete y encontró un conjunto completo de hilos de colores para bordar, de los más finos que jamás había visto, y un pequeño libro ilustrado con modelos de bordados europeos. «José Antonio», murmuró, emocionada. «Esto debe haber costado una fortuna». Él se encogió de hombros, incómodo con el agradecimiento. «Es solo un pequeño regalo. Pensé que podría serle útil», pero ambos sabían que era más que eso. Era un reconocimiento de su talento, un incentivo para que continuara desarrollando sus habilidades, una forma silenciosa de decir que ella no era solo una huésped temporal, sino alguien cuyos intereses y talentos importaban. Aquella misma noche, un automóvil cruzó los portones de la Hacienda La Esperanza, levantando polvo en el camino de terracería. Desde la ventana de su habitación, Lucía observó la llegada del vehículo con curiosidad. Era raro que recibieran visitas, especialmente a esa hora. Momentos después, oyó voces alteradas provenientes del piso de abajo. No conseguía distinguir las palabras, pero el tono era claramente hostil. Doña Josefa apareció en su puerta, el rostro tenso. «Es mejor que se quede aquí arriba, muchacha. El patrón está recibiendo visitas desagradables». «¿Quién?», preguntó Lucía, un nudo formándose en su estómago. «Los cuñados de él. Vinieron de Monterrey tan pronto como supieron que usted está aquí. No están nada satisfechos». Los cuñados de don José Antonio, hermanos de su difunta esposa, eran conocidos por su interés en la fortuna del hacendado. Sin hijos, don José Antonio tenía como herederos legales solo a los parientes de su esposa, conforme establecido en testamento años atrás. La presencia de una joven embarazada en su casa representaba, a los ojos de ellos, una amenaza a sus intereses. Las voces continuaban exaltadas allá abajo.
Incapaz de contener la curiosidad, Lucía salió silenciosamente de la habitación y se acercó a la escalera, desde donde podía oír la conversación sin ser vista. Completamente insano. «José Antonio», decía una voz masculina cargada de indignación. «Alojar a una mujer en su estado y una desconocida, sin reputación. ¿Qué pensaría Celina de esto?» «No use el nombre de mi esposa para manipularme, Eduardo», respondió don José Antonio, la voz controlada, pero cargada de rabia contenida. Celina sería la primera en aprobar lo que hice. Ella tenía compasión, algo que usted y su hermana Clara parecen desconocer completamente. ¿Compasión?, intervino una voz femenina, estridente. ¿Así es como le llama a esto? Todo el pueblo está comentando, José Antonio. Dicen que usted perdió el juicio, que está manteniendo a una cualquiera bajo su techo. Tenga cuidado con sus palabras, Clara, advirtió don José Antonio, la voz ahora peligrosamente baja. Usted está en mi casa, hablando de alguien que está bajo mi protección. Sugiero que elija sus términos con más cuidado. Hubo un momento de silencio tenso. Vamos a ser prácticos, retomó Eduardo, cambiando de táctica. Esta muchacha está embarazada, el hijo no es suyo. ¿Qué interés puede tener en ella? A no ser qué, desafió don José Antonio. Termine sus pensamientos, Eduardo. Estoy curioso por oír hasta dónde puede llegar su mente sórdida. Más silencio. Entonces Clara volvió a la carga, la voz ahora melosa, calculadamente conciliadora. José Antonio, querido, entienda nuestra preocupación. Usted es el último vínculo que tenemos con nuestra hermana. Su reputación nos importa. Si quiere ayudar a esta muchacha, excelente. Dele dinero. Arréglele un lugar en el pueblo. Pero mantenerla aquí, en su casa, ¿qué pensará la gente? Sinceramente, Clara, no me importa lo que la gente piense. Nunca me importó. Y en cuanto a ustedes dos, su voz se endureció. Si están preocupados por la herencia, puedo tranquilizarlos. No tengo intención de alterar mi testamento. Los bienes que eran de Celina continuarán con ustedes después de mi partida. No es solo eso, José Antonio, insistió Eduardo. Es el nombre de la familia, el respeto que construimos a lo largo de generaciones. ¿Respeto? La palabra salió como un latigazo. ¿Qué respeto hay en darle la espalda a alguien en necesidad? ¿Qué respeto hay en juzgar a una joven que fue abandonada por todos, incluso por sus propios padres? Lucía retrocedió, sintiendo el corazón acelerar. Nunca había oído a don José Antonio hablar con tanta pasión. Él siempre había sido un hombre contenido, de pocas palabras. Ella se queda, continuó él, en tono que no admitía objeción. Y si no pueden aceptar eso, sugiero que terminen su visita ahora mismo. El sonido de pasos pesados, puertas que se cerraban de golpe, y luego el automóvil partió, dejando en el aire solo el polvo del camino y el eco de las duras palabras. Lucía regresó rápidamente a su habitación, la mente en un torbellino. Se sentía culpable por ser el motivo de tal discordia, pero también profundamente tocada por la forma en que don José Antonio la había defendido. Minutos después, oyó un golpe suave en su puerta. «Lucía, ¿puedo pasar?», era él. Ella respiró hondo, intentando controlar las emociones. «Claro». Don José Antonio entró, el rostro aún marcado por la tensión de la discusión reciente. «Imagino que habrá oído», dijo él, sin preámbulos. Ella asintió, incapaz de mentir. «Parte. Disculpe, no quise espiar, pero no se disculpe. Tenía el derecho de saber lo que decían a su respecto». Él se acercó, sentándose en la silla cercana a la ventana. «Lucía, quiero que sepa que nada de lo que ellos dijeron cambiará mi decisión. Esta es mi casa, y usted es bienvenida aquí por el tiempo que desee quedarse». La sinceridad en su voz hizo que los ojos de ella se llenaran de lágrimas. «¿Por qué, José Antonio? ¿Por qué arriesgar su reputación, enfrentar a su familia por mí? Una desconocida que llegó aquí sin nada, ni siquiera dignidad». Él la miró largamente antes de responder, como si ponderara no solo la pregunta, sino también lo que estaba sucediendo entre ellos. Al principio fue compasión, admitió, pero ahora dudó buscando las palabras correctas. Ahora es porque su presencia trajo vida de nuevo a esta casa y a mí también. La confesión, simple pero profunda, quedó flotando en el aire entre ellos como una promesa no dicha. Aquella noche, Lucía tardó en dormir,
Su vientre de 6 meses ya era bastante visible. El bebé se movía activamente. Colocó la mano sobre su vientre, sintiendo los pequeños empujones. «Creo que encontramos un lugar pequeño», susurró. «Un lugar donde podemos pertenecer». Del otro lado del pasillo, en su habitación, don José Antonio también permanecía despierto, los ojos fijos en el techo. Por primera vez en 10 años, el retrato de Celina sobre el buró no era la última imagen que veía antes de dormirse. En su lugar, pensaba en la sonrisa tímida de Lucía, en su fuerza silenciosa, en la dignidad con que enfrentaba su situación y en cómo, sin que él se diera cuenta, ella había comenzado a curar heridas que él juzgaba permanentes. El 7º mes de embarazo llegó junto con las primeras lluvias, transformando el semidesierto reseco en una alfombra verde de esperanza. En las mañanas húmedas, Lucía se sentaba en la terraza para contemplar el cambio en el paisaje. Lo que antes era tierra seca y vegetación retorcida, ahora se vestía de verde vibrante. «El semidesierto es así», comentó don José Antonio, uniéndose a ella una mañana. «Parece que no va a sobrevivir a la sequía, pero basta un poco de lluvia y la vida explota por todos lados». Lucía sonrió, percibiendo la analogía con su propia situación. «Como yo», murmuró, «hace pocos meses me estaba marchitando. Ahora…» Dejó la frase en el aire, pero don José Antonio entendió. Ahora ella florecía, como la vegetación árida después de la lluvia. Sus cabellos habían recuperado el brillo, sus mejillas se habían rellenado, sus ojos habían ganado un nuevo fulgor. Y no era solo la salud física lo que regresaba. Había en ella una dignidad recuperada, una serenidad que contrastaba con la desesperación en que la había encontrado. «Tengo una sorpresa para usted», dijo él, cambiando de tema. «Venga conmigo». Intrigada, Lucía lo siguió por el pasillo hasta una puerta que siempre había permanecido cerrada. Cuando don José Antonio la abrió, ella no pudo contener una exclamación de sorpresa. Era una habitación pequeña, perfectamente arreglada como una habitación de bebé. Había una cuna de madera tallada, cómodas, una mecedora junto a la ventana y estanterías con juguetes y libros infantiles. Las paredes, antes blancas, ahora exhibían un delicado tono de amarillo, y cortinas de encaje filtraban la luz del sol, creando un ambiente acogedor. «José Antonio». Esto, ella no conseguía encontrar palabras. «Mandé traer todo de Monterrey», él explicó, visiblemente satisfecho con su reacción. «Doña Josefa ayudó a elegir lo necesario. Pensamos que usted y el bebé merecían un espacio adecuado». Lucía recorrió la habitación lentamente, tocando los muebles, los tejidos, los pequeños detalles que transformaban aquel cuarto en un nido de calidez. Nadie en toda su vida había hecho algo así por ella. Ni sus padres, ni el padre de su hijo, nadie. «No sé cómo agradecerle», dijo finalmente, la voz quebrada por la emoción. Don José Antonio se acercó dudoso. Era un hombre acostumbrado a dar órdenes, a lidiar con situaciones difíciles, pero las expresiones de afecto lo dejaban incómodo. Desde la partida de Celina, había mantenido a todos a una distancia segura, incluso a su propia familia. «Su felicidad es agradecimiento suficiente», respondió simplemente. Sus miradas se encontraron y por un momento el tiempo pareció suspenderse. Había entre ellos una conexión que trascendía palabras, algo que había crecido silenciosamente durante aquellos meses de convivencia. No era solo gratitud de una parte y compasión de otra, como al principio. Era un sentimiento más profundo, más completo, que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. «Está pateando», dijo Lucía, rompiendo el momento. Instintivamente, tomó la mano de don José Antonio y la colocó sobre su vientre. El hacendado sintió el movimiento bajo sus dedos y sus ojos se abrieron de asombro. «Es increíble», murmuró. «Una vida». La intimidad del gesto los tomó por sorpresa. Lucía rápidamente soltó la mano de él, sonrojándose intensamente. «Disculpe, yo no debería…» «No», él la interrumpió. «No se disculpe». Hubo una pausa cargada de significado. «Es un milagro lo que sucede dentro de usted, un milagro que merece ser celebrado». Aquella noche, durante la cena, don José Antonio parecía pensativo, casi distante.
Varias veces Lucía lo sorprendió observándola cuando creía que ella no se daba cuenta. ¿Algo le preocupa?, preguntó finalmente. Él dudó antes de responder. Estoy pensando en ir a Monterrey la próxima semana. Hay negocios que exigen mi presencia personal. Ella asintió intentando ignorar la sensación de vacío que la perspectiva de su ausencia le causaba. ¿Por cuánto tiempo? 3 o 4 días, no más que eso. Otra pausa. Pensé en llevarla conmigo. La propuesta la tomó por sorpresa. Yo, pero mi estado... Justamente por eso, Monterrey tiene mejores médicos, especialistas. Me gustaría que la examinaran ellos, para garantizar que todo está bien con usted y el bebé. Había sincera preocupación en su voz, pero Lucía percibió que había también algo más, algo no dicho. ¿Es solo por eso?, se atrevió a preguntar. Don José Antonio bajó los ojos a su plato. Un gesto raro para un hombre tan seguro de sí mismo. No, admitió finalmente. También quería que usted conociera la ciudad. Hay teatros, restaurantes, tiendas, cosas que una joven como usted debería experimentar. Lucía sonrió, conmovida con su consideración. Creo que sería maravilloso. La viaje a Monterrey fue planeada para la semana siguiente. Don José Antonio proveyó un automóvil cómodo, con cojines extras para Lucía, y doña Josefa preparó refrigerios para el trayecto. El camino era largo, unas 5 horas en carreteras en mal estado, pero la expectativa hacía la jornada más ligera. Para Lucía, era la primera vez que salía del municipio de San Pedro de las Fuentes. Cada nuevo paisaje, cada pueblo que atravesaban, cada encuentro con personas diferentes, era un descubrimiento. Don José Antonio observaba su entusiasmo con una sonrisa discreta, redescubriendo el mundo a través de los ojos de ella. Nunca imaginé que existieran tantas personas, tantas cosas diferentes, comentó ella, mirando por la ventana. El mundo es grande, Lucía. Él respondió, más grande de lo que podemos imaginar. ¿Y usted conoció mucho de él? Una pequeña parte, Brasil, Argentina, Portugal, lugares bonitos, pero ninguno como nuestro semidesierto. Ella lo miró, curiosa. ¿Extraña viajar? A veces, pero la hacienda exige presencia constante. Y después de que Celina partió, él no completó la frase, pero no era necesario. Lucía entendía que, tras la pérdida de su esposa, don José Antonio se había encerrado en su pequeño mundo, evitando nuevas experiencias que pudieran recordarle lo que había perdido. Monterrey surgió en el horizonte cuando el sol comenzaba a ponerse, sus luces encendiéndose una a una en la penumbra. Para Lucía, acostumbrada al pueblo de pocas calles, la capital de Coahuila parecía una metrópolis. «Es tan grande», susurró impresionada. Don José Antonio sonrió con su asombro. «Espere a conocer la Ciudad de México o Guadalajara». Se hospedaron en una casa que pertenecía a don José Antonio, en el barrio más elegante de la ciudad. Era una construcción amplia, de estilo colonial, con muebles antiguos y un pequeño jardín interior. Una ama de llaves mayor, doña Matilde, los recibió con la familiaridad de quien conocía al hacendado desde hacía muchos años. Aunque visiblemente curiosa sobre Lucía, no hizo preguntas, limitándose a proveer la cena y acomodarlos en habitaciones separadas. A la mañana siguiente, don José Antonio llevó a Lucía al consultorio de un obstetra reconocido. El médico, doctor Eusebio, era un hombre de mediana edad con modales gentiles, que examinó a Lucía con atención y respeto inusuales para la época. «Tanto usted como el bebé están en perfecta salud», declaró al final de la consulta. «El parto debe ocurrir dentro de 6 a 7 semanas. Está bien preparada, muchacha. Tiene un cuerpo fuerte». Después de la consulta, almorzaron en un restaurante elegante en el centro de la ciudad. Lucía, usando un vestido nuevo que don José Antonio había insistido en comprarle, se sentía como una princesa de cuento de hadas. «La gente está mirando», susurró, incómoda con la atención. «Deje que mire», respondió él con una sonrisa. «Están admirando su belleza». Era la primera vez que él hacía un cumplido tan directo a su apariencia, y ella sintió el rostro enrojecer. «No diga tonterías. Están mirando porque soy una embarazada soltera, cenando con un hombre que claramente no es el padre». Don José Antonio frunció el ceño, contrariado. «No importa lo que piensen, Lucía. Lo que importa es lo que sabemos que es verdad». Después del almuerzo,
Pasearon por el centro histórico. Don José Antonio conocía bien la ciudad y le mostró a Lucía lugares que los turistas rara vez visitaban. Una pequeña capilla escondida entre edificios modernos, una tienda de antigüedades con libros raros, un mirador desde donde se podía ver el río Santa Catarina serpenteando por el paisaje. Al atardecer, él la sorprendió llevándola a una tienda de artículos para bordar. «Elija lo que quiera», dijo. «Considérese un regalo de cumpleaños adelantado». Lucía nunca había visto tanta variedad de hilos, agujas, telas y modelos. Con la orientación paciente de la vendedora, seleccionó materiales suficientes para meses de trabajo. Cuando salieron de la tienda, cargando varios paquetes, el cielo ya estaba estrellado. «Gracias por este día», dijo ella, mientras caminaban de regreso a la casa. «Fue el más feliz de mi vida». Don José Antonio la miró largamente antes de responder. «Para mí también, Lucía, para mí también». En los días siguientes, mientras don José Antonio se ocupaba de sus negocios, Lucía exploraba la casa y el jardín, bordaba, leía libros de la pequeña biblioteca. Por la noche, cenaban juntos y conversaban sobre el día. Era como un ensayo de vida conyugal, aunque ninguno de los dos se atrevía a verbalizarlo. En la víspera del regreso a San Pedro de las Fuentes, don José Antonio llegó a casa más temprano de lo habitual, trayendo un pequeño paquete. «¿Otro regalo?», preguntó Lucía, sorprendida. «El último, lo prometo», respondió él, entregándole la cajita. Dentro había un delicado medallón de oro con una cadena fina. Al abrirlo, Lucía encontró un pequeño compartimento vacío. «Es para guardar un recuerdo de su hijo cuando nazca», explicó don José Antonio. «Un mechón de cabello, tal vez». El regalo era tan íntimo, tan personal, que Lucía sintió las lágrimas aflorar. «José Antonio, no sé qué decir». Él tomó sus manos entre las suyas, en un gesto inesperado. «No diga nada. Entonces, solo escuche». Hizo una pausa, como quien reúne valor. «Lucía, sé que las circunstancias que nos unieron fueron inusuales. Sé que hay entre nosotros diferencias de edad, de experiencia, de posición social, pero estos meses en que usted estuvo en la Hacienda La Esperanza me hicieron darme cuenta de que la vida aún tenía algo que ofrecerme, algo que yo juzgaba perdido para siempre». Ella contuvo la respiración, apenas creyendo lo que oía. «Estoy enamorado de usted», él continuó, la voz baja, casi un susurro. «No por la gratitud que pueda sentir por mí, ni por compasión por su estado. Estoy enamorado de la mujer fuerte que descubrí bajo la fragilidad aparente, por la inteligencia que florece con cada libro que lee, por el corazón generoso que no guarda rencor incluso después de tanto sufrimiento». Lucía cerró los ojos, sintiendo el mundo girar a su alrededor. No era solo la confesión inesperada, sino la certeza abrumadora de que sentía lo mismo. ¿Desde cuándo? Tal vez desde la primera sonrisa sincera que él le dirigió, o desde la primera conversación profunda que tuvieron en la biblioteca, o desde el momento en que percibió que él la veía no como una joven perdida, sino como una persona digna de respeto y admiración. «No espero una respuesta ahora», él añadió rápidamente, interpretando su silencio como vacilación. «Sé que tiene al bebé en qué pensar, su futuro que considerar. Solo quería que supiera cómo me siento antes de regresar a casa». Casa. La palabra resonó en el corazón de Lucía. La Hacienda La Esperanza, que al principio había sido solo un refugio temporal, se había convertido en su hogar, y el hombre frente a ella, que inicialmente había sido su salvador, se había convertido en mucho más. «José Antonio», ella finalmente dijo, la voz firme a pesar de la emoción. «No necesito tiempo para responder. También estoy enamorada de usted, no por la gratitud, aunque exista, ni por la seguridad que me ofreció, aunque la valoro. Estoy enamorada del hombre que vi más allá de la figura del hacendado poderoso, por el corazón que se esconde bajo la apariencia austera, por la bondad que no espera reconocimiento». Él soltó un suspiro, como si hubiera contenido la respiración durante todo ese tiempo. Entonces, lentamente, como quien teme romper un encanto, se inclinó y la besó. Fue un beso gentil, casi casto, pero cargado de promesas. Cuando se separaron, ambos sonreían, como adolescentes que descubren el primer amor. «¿Y ahora?», preguntó Lucía.
súbitamente consciente de la complejidad de su situación. «Ahora regresamos a casa», respondió don José Antonio, «y comenzamos a construir nuestra vida juntos, si usted quiere». Ella asintió, incapaz de traducir en palabras la felicidad que sentía. El futuro, antes tan incierto y aterrador, ahora se abría como un camino iluminado. Aquella noche durmieron en habitaciones separadas, como era adecuado, pero sus corazones ya habitaban el mismo espacio, unidos por un sentimiento que desafiaba convenciones, juicios y prejuicios. A la mañana siguiente, iniciaron el viaje de regreso a San Pedro de las Fuentes. El camino parecía más corto ahora, lleno de planes, sueños compartidos y la certeza de un futuro conjunto. Lo que no sabían es que, mientras estaban en Monterrey, nuevos rumores se habían extendido por el pueblo, y que, al llegar a la hacienda La Esperanza, encontrarían una situación que pondría a prueba no solo su amor recién declarado, sino también la fuerza de carácter de ambos. Cuando el automóvil de don José Antonio cruzó los portones de la hacienda La Esperanza, el sol ya comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos anaranjados que se reflejaban en las ventanas de la casa grande. Lucía observaba el paisaje familiar con una nueva mirada, como si todo, desde los mangos cargados de frutos hasta la imponente casa, ahora formara parte no solo de su presente, sino de su futuro. Las conversaciones en Monterrey aún resonaban en su mente. Aquel «te amo», susurrado por don José Antonio, había transformado toda su percepción del mundo. Lo que antes parecía imposible, ahora estaba al alcance de sus manos. Al acercarse a la casa principal, sin embargo, percibieron que algo era diferente. Varios caballos e incluso otro automóvil estaban estacionados en el patio, indicando visitantes inesperados. El corazón de Lucía se aceleró, un presentimiento inquietante apoderándose de ella. Chuy corrió al encuentro del patrón tan pronto como el vehículo se detuvo, el rostro tenso y preocupado, el sombrero arrugado entre sus dedos nerviosos. «Don José Antonio, gracias a Dios que llegó. Están todos aquí, Sebastián Fuentes y su familia, el padre Antonio. Hasta el comisario vino con ellos. Llevan esperando más de 2 horas». El capataz hablaba rápido, los ojos alternando entre el patrón y Lucía. Don José Antonio frunció el ceño, los músculos del rostro endureciéndose. «¿Qué quieren, hombre? Hable de una vez». «Vinieron a buscar a la muchacha, patrón. Dicen que usted la secuestró, que la está manteniendo aquí contra su voluntad. Sebastián fue a la comisaría, hizo una denuncia formal. Todo el pueblo está diciendo que usted», dudó avergonzado, «que usted y la muchacha, usted entiende». Lucía palideció, llevando instintivamente las manos a su vientre en un gesto protector. El bebé se movió, como si sintiera su agitación. «Mi padre, aquí». La voz salió casi como un susurro, cargada de incredulidad y miedo. Los mismos padres que la habían expulsado, que le habían cerrado las puertas cuando más los necesitó, ahora aparecían exigiendo sus derechos. Don José Antonio bajó del coche y dio la vuelta para ayudarla a bajar, sus manos firmes transmitiendo seguridad cuando ella más la necesitaba. «No se preocupe», dijo en voz baja, solo para que ella oyera. «Nadie la llevará de aquí si no es su voluntad. ¿Recuerda lo que hablamos en Monterrey? Esta es su casa ahora, nuestro hogar». Ella asintió, encontrando fuerzas en la determinación que veía en sus ojos. Con la cabeza erguida y el brazo apoyando a Lucía, don José Antonio atravesó el patio en dirección a la terraza, donde el grupo los aguardaba. El silencio era denso, roto solo por el sonido de sus pasos en la tierra batida y el canto distante de pájaros que anunciaban el crepúsculo. En la terraza, la escena parecía montada para un enfrentamiento. Sebastián Fuentes estaba al frente, el sombrero de palma apretado entre sus manos callosas, el cuerpo delgado tenso como una rama seca a punto de romperse. Sus ojos, que antaño evitaban los de Lucía cuando la expulsó, ahora la miraban con una mezcla de vergüenza y obstinación. A su lado, Dolores, madre de Lucía, mantenía los ojos bajos, evitando mirar a su hija, las manos arrugadas apretando el rosario de madera que siempre llevaba. Detrás de ellos, el padre Antonio, con su sotana negra y expresión preocupada, el comisario Firmino, corpulento, la insignia reluciente en el pecho inflado,
y algunos curiosos del pueblo, incluyendo doña Carmelita, la principal chismosa local, cuyos ojos ávidos no perdían un detalle de la escena. «José Antonio», comenzó el comisario Firmino, ajustándose el bigote espeso con un gesto nervioso. «Disculpe la visita sin previo aviso, pero tenemos un asunto serio que tratar». «Estoy escuchando», respondió el hacendado sin ofrecer asiento a los visitantes, marcando claramente su insatisfacción con la invasión. La mano alrededor de la cintura de Lucía se apretó ligeramente, transmitiendo fuerza. «Es sobre la muchacha», el comisario señaló a Lucía, quien sostuvo su mirada sin bajar los ojos. «Su padre vino a la comisaría alegando que usted la trajo para acá contra la voluntad de la familia. Como autoridad, tengo que investigar. Entienda, son acusaciones serias». Don José Antonio rió sin humor, un sonido seco que cortó el aire como un latigazo. «¿Contra la voluntad de la familia? ¿La misma familia que la expulsó de casa cuando descubrió su embarazo? ¿La misma familia que la dejó pasar hambre y dormir en la calle? ¿La misma familia que no se importó cuando se desmayó de inanición cerca de la basura del pueblo?» Su voz llevaba una indignación contenida, una rabia fría que hizo que el comisario retrocediera un paso. Los otros presentes se removieron, incómodos con la verdad cruda expuesta de esa forma. Sebastián dio un paso al frente, el rostro contraído en una expresión indefinible, entre la sorpresa, el alivio y algo que parecía casi esperanza. «Don José Antonio, con todo respeto, nos equivocamos, lo sé. Estábamos confusos, enojados, no supimos manejarlo. Pero Lucía es nuestra hija. Queremos la oportunidad de arreglar las cosas. Ella debe regresar a casa, junto a su familia». «¿A casa?». Don José Antonio cerró los puños, controlándose para no elevar la voz. «¿La misma casa de donde usted la expulsó, Sebastián? ¿Donde ella ya no tenía lugar? ¿Donde usted dijo que ella era la vergüenza de la familia? ¿Esa casa?». El viejo Fuentes bajó los ojos, incapaz de sostener aquella mirada acusadora. Sus manos temblaban ligeramente, haciendo girar el sombrero entre sus dedos. El padre Antonio intervino, conciliador como siempre. Su rostro bondadoso ensayó una sonrisa apaciguadora. «José Antonio, entendemos su preocupación. El gesto de acoger a Lucía fue noble, cristiano, pero ahora que la familia quiere reparar su error, tal vez sea hora de permitir esa reconciliación. La Biblia nos enseña sobre el perdón y la redención. Tal vez sea hora de preguntarle a Lucía qué desea», interrumpió don José Antonio, incisivo. «Después de todo, estamos hablando de una mujer adulta, capaz de tomar sus propias decisiones, no de un objeto que puede ser descartado y luego reclamado cuando conviene». Todas las miradas se volvieron hacia Lucía. El silencio pesó como plomo mientras aguardaban sus palabras. Ella permaneció callada por unos instantes, reuniendo valor, organizando sus pensamientos. Entonces, dio un paso al frente, apartándose ligeramente del apoyo de don José Antonio, como quien asume su propia batalla. Era hora de enfrentar su pasado de frente. «Padre, madre», comenzó, la voz temblorosa al principio, pero afirmándose poco a poco. «Ustedes me expulsaron cuando más los necesité. Dijeron que yo era la vergüenza de la familia, que había manchado el nombre de los Fuentes. Me cerraron la puerta en la cara cuando les supliqué un techo, cuando lloré pidiendo solo un rincón para dormir. Las palabras salían como un río represado por mucho tiempo, cargando todo el dolor de aquellos días sombríos». Sebastián y Dolores bajaron los ojos, incapaces de sostener su mirada acusadora. Incluso los curiosos parecían avergonzados, algunos desviando la mirada, como si solo en ese momento comprendieran la crueldad de lo que se le había hecho a la joven. Fue José Antonio quien me acogió cuando todos me dieron la espalda. Fue él quien garantizó que mi hijo y yo tuviéramos comida, techo y dignidad. Él, que apenas me conocía, hizo lo que mi propia familia se negó a hacer. Ella hizo una pausa, acariciando su vientre prominente, donde su hijo se movía inquieto. «Ahora, después de todo esto, ustedes aparecen queriendo llevarme de vuelta. ¿Por qué? ¿Qué cambió?». Fue doña Carmelita quien respondió, adelantándose con su forma entrometida, la lengua afilada incapaz de contenerse. «Todo el mundo está comentando, muchacha. Dicen que usted y don José Antonio, que ustedes». Ella no completó la frase.
pero el movimiento sugestivo de sus cejas lo decía todo. Las miradas maliciosas, los susurros a sus espaldas, las especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre la joven embarazada y el poderoso hacendado. Lucía se sonrojó intensamente entre la indignación y la vergüenza. Don José Antonio dio un paso al frente, la expresión peligrosamente tranquila, los ojos fijos en doña Carmelita como un depredador mirando a su presa. Sugiero que mida sus palabras con cuidado, doña Carmelita. ¿O ha olvidado que su marido le debe a mi tienda de abarrotes más de lo que puede pagar en una década? ¿Que su hijo solo consiguió ese empleo en la capital porque yo escribí una carta de recomendación? La amenaza velada hizo que la mujer retrocediera, murmurando disculpas ininteligibles, el rostro ahora rojo de vergüenza. El comisario Firmino carraspeó, intentando retomar el control de la situación, que claramente se le escapaba de las manos. Se ajustó el cinturón donde llevaba su arma, en un gesto inconsciente de afirmación de autoridad. Bien, creo que lo más importante es escuchar a la muchacha. Lucía, ¿está aquí por voluntad propia o se siente coaccionada de alguna forma? Ella levantó la barbilla, los ojos brillando con una determinación que sorprendió incluso a don José Antonio. Ya no era aquella joven frágil que él había encontrado a la orilla del camino. Era una mujer que había descubierto su propia fuerza. Estoy aquí por voluntad propia y pretendo quedarme. Aún así, insistió el comisario, incómodo con la situación, legalmente, como hija soltera, usted está bajo la autoridad de su padre, si él exige su regreso. En realidad, comisario, intervino don José Antonio, hay un aspecto legal que usted quizás desconozca. Todos lo miraron, curiosos con el nuevo rumbo de la conversación. Quizás Lucía ya no está bajo autoridad paterna porque dudó por un instante, intercambiando una mirada rápida con ella, buscando su aprobación silenciosa. Al ver el leve asentimiento positivo, continuó, porque vamos a casarnos. La declaración cayó como una bomba en el patio de la hacienda. Por unos segundos, nadie dijo nada. Solo se oían los grillos y el viento suave entre las hojas de los mangos. El sol ya casi había desaparecido en el horizonte, tiñendo la escena con una luz dorada, casi irreal. Fue Dolores quien rompió el silencio, su voz casi inaudible, temblorosa de sorpresa. ¿Casarse? ¿Usted y nuestra Lucía? Don José Antonio se acercó a Lucía, tomando su mano delicadamente entre las suyas. El gesto, simple pero cargado de significado, no dejaba dudas sobre la naturaleza de sus sentimientos. Exacto, ya lo hablamos en Monterrey. El matrimonio se realizará tan pronto como los documentos estén listos. Se volvió hacia el padre, que observaba la escena con evidente asombro en su rostro arrugado. Padre Antonio, espero contar con usted para la ceremonia. A menos, claro, que tenga alguna objeción. El religioso parpadeó varias veces, intentando asimilar la situación inesperada. Pero, ¿y el bebé? Él no es. El bebé será mi hijo, declaró don José Antonio, con una firmeza que no admitía objeción, legalmente y en todos los sentidos que importan. Esta criatura nacerá en un hogar de amor y respeto, con un padre que lo deseó desde el primer momento, incluso no siendo su padre biológico. Sebastián dio un paso al frente, el rostro contraído en una expresión indefinible, entre la sorpresa, el alivio y algo que parecía casi esperanza. Don José Antonio, ¿está hablando en serio? ¿Realmente se va a casar con mi hija? Don José Antonio lo encaró directamente, hombre a hombre, sin subterfugios. Estoy hablando completamente en serio, Sebastián. Amo a su hija y pretendo construir una vida a su lado y al de su nieto. Si esto es difícil de creer para alguien como usted, que fue incapaz de proteger a su propia hija, lo lamento, pero es la verdad. El uso de la palabra amor, tan rara en los labios de don José Antonio Montero, causó conmoción entre los presentes. Era como si el rígido hacendado hubiera revelado una faceta completamente desconocida de su personalidad. Hasta el comisario pareció desarmado, rascándose la nuca en señal de vergüenza. Bien, si es así, si la muchacha está por voluntad propia y hay planes de matrimonio, no veo motivos para intervención legal. Guardó el pequeño cuaderno donde pretendía anotar el testimonio de Lucía, claramente aliviado por no tener que indisponerse con el hombre más poderoso de la región,
Padre Antonio, recuperándose de la sorpresa, sonrió discretamente, sus ojos bondadosos iluminándose con genuina alegría. Dios escribe derecho en renglones torcidos, murmuró haciendo la señal de la cruz. Si hay amor y respeto entre ustedes, tienen mi bendición. El matrimonio puede realizarse tan pronto como deseen. Lucía, hasta entonces silenciosa, miró a sus padres. No había más rabia en sus ojos, solo una triste aceptación de lo que habían sido y una esperanza de lo que podrían llegar a ser. Ustedes no necesitan preocuparse por mí. Encontré mi lugar. Este es mi hogar ahora. Dolores avanzó dudosa, como quien teme ser repelida, los ojos humedecidos, las manos extendidas en una súplica muda. Hija, nosotros. Ella no consiguió completar, la emoción embargando su voz. Sebastián la amparó, él mismo luchando contra las lágrimas que se empeñaban en formarse, empañando su visión. Nos equivocamos, hija, nos equivocamos feo. No merecemos su perdón, ni su consideración. Lucía sintió un nudo en la garganta. A pesar de todo, eran sus padres, las personas que la habían criado durante 18 años antes de aquellos meses fatídicos. El perdón vendrá con el tiempo, dijo finalmente. Pero ahora necesito seguir mi camino. Y él es aquí, al lado de José Antonio. Los visitantes comenzaron a dispersarse, derrotados por la fuerza de aquella unión improbable. El comisario fue el primero en retirarse, seguido por el padre, que prometió regresar para discutir los detalles del matrimonio. Doña Carmelita y los otros curiosos salieron cabizbajos, privados del escándalo que esperaban presenciar. Por fin, solo Sebastián y Dolores permanecieron, desubicados e inciertos, como actores que olvidaron sus líneas en una obra mal ensayada. Ustedes pueden visitar al nieto cuando nazca, ofreció don José Antonio, sorprendiendo a Lucía con el gesto conciliador. Esta criatura merece conocer a todos sus abuelos. No cargará el peso de los errores de los adultos. Sebastián asintió agradecido por la migaja de acercamiento. Gracias, don José Antonio, y cuide bien de ella. Ella siempre fue especial, diferente de los otros hijos. Tenía sueños demasiado grandes para nuestro entendimiento. Mejor de lo que ustedes hicieron, respondió don José Antonio, pero sin hostilidad, solo constatando un hecho. Y en cuanto a sueños, es eso lo que pretendo darle, la oportunidad de realizarlos, todos ellos. Cuando finalmente quedaron solos en la terraza, el cielo ya estaba completamente oscuro, estrellado como solo el semidesierto sabe ser. Lucía se volvió hacia don José Antonio, los ojos brillando de emoción a la luz de las lámparas recién encendidas. ¿Habló en serio sobre el matrimonio? Él sonrió, una sonrisa rara y plena que transformaba su rostro austero, suavizando las líneas duras que los años de soledad habían marcado. Cada palabra. Si usted quiere, claro. Lo que dije en Monterrey no fue un impulso del momento, Lucía. Fue la verdad más sincera que jamás he pronunciado. Quiero. Ella respondió sin dudar. Más que nada. Más de lo que jamás pensé que podría querer algo en la vida. Don José Antonio la tomó en sus brazos con delicadeza, consciente de su vientre avanzado, donde crecía el pequeño ser que ya consideraba como hijo. Entonces está decidido. No será un matrimonio convencional, con seguridad. Habrá comentarios, especulaciones, quizás hasta hostilidad por parte de algunos. Deje que hablen, ella dijo, repitiendo las palabras que él mismo había usado en Monterrey. Lo que importa es lo que sabemos que es verdad. Él rió, reconociendo sus propias palabras devueltas con tanta propiedad. Y la verdad es que nos encontramos de la manera más improbable, pero quizás la única posible para nosotros dos. Como si el destino hubiera trazado este camino tortuoso sabiendo que, al final, nos encontraríamos. La vida tiene esas cosas, murmuró Lucía, recostando la cabeza en su pecho, oyendo los latidos firmes de su corazón. A veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. 3 semanas después, una mañana de domingo, la pequeña iglesia de San Pedro de las Fuentes estaba llena. El matrimonio de don José Antonio Montero con la joven Lucía Fuentes era el acontecimiento más comentado en años. Hubo quienes se negaron a asistir, considerando el evento un escándalo, pero la mayoría estaba allí,
movida por curiosidad o por el respeto que el hacendado imponía. Lucía, con un vestido sencillo pero elegante que disimulaba su embarazo avanzado, caminó por el pasillo central apoyada en el brazo de Sebastián. La reconciliación con sus padres aún era frágil, pero daba sus primeros pasos, como una planta delicada que comienza a brotar en suelo antes árido. Don José Antonio la aguardaba en el altar, imponente en su traje oscuro, la mirada fija en ella como si nada más existiera alrededor. Cuando el padre Antonio los declaró marido y mujer, un suspiro colectivo recorrió la iglesia. No era un cuento de hadas convencional, pero tenía todos los elementos esenciales: un rescate improbable, un amor que creció silenciosamente y la promesa de un futuro conjunto contra todas las probabilidades. 2 semanas después del matrimonio, en una noche cálida de septiembre, Lucía sintió las primeras contracciones. El doctor Anselmo fue llamado a toda prisa y después de 8 horas de labor de parto, nació Gabriel, un niño sano de casi 4 kilos, con los ojos oscuros de la madre y una determinación que ya se manifestaba en su llanto fuerte. Don José Antonio, que había pasado toda la noche en vigilia en la terraza, fue el primero en cargarlo después de Lucía. «Mi hijo», murmuró, la voz quebrada por la emoción. «Nuestro hijo», corrigió Lucía, exhausta pero radiante. El hacendado asintió, maravillado con la perfección de aquella pequeña vida que ahora formaba parte de su familia. En el registro civil no hubo vacilación. Gabriel Montero, hijo legítimo de José Antonio y Lucía Montero. El pasado quedaba atrás, sellado por el amor presente y la promesa de futuro. En los meses que siguieron, la hacienda La Esperanza cobró nueva vida. Los aposentos, antes silenciosos, ahora resonaban con el llanto y las risas de Gabriel. Don José Antonio, que siempre había sido un hombre reservado, sorprendía a todos con su dedicación paterna, cargando al niño en brazos durante sus inspecciones por la propiedad, contándole historias antes de dormir, planeando su futuro con el mismo cuidado con que administraba sus tierras. Lucía, por su parte, florecía en su nueva posición. No era solo la esposa del hacendado, sino una socia activa en la administración de la casa grande. Su talento para bordados se desarrolló hasta el punto de que sus piezas eran solicitadas incluso en Monterrey. Y con el incentivo de don José Antonio, retomó los estudios con profesores particulares. Los padres de Lucía, inicialmente tímidos en sus visitas, fueron gradualmente acercándose. Sebastián, en especial, estableció una relación sorprendentemente afectuosa con el nieto, redimiéndose poco a poco de su comportamiento anterior. Don José Antonio, en un gesto de generosidad, le ofreció un puesto en la administración de una de sus haciendas más pequeñas, permitiendo que la familia mejorara significativamente su vida. Eduardo y Clara, los cuñados de don José Antonio, se mantuvieron distantes por algún tiempo, resentidos con el rumbo de los acontecimientos. Pero cuando el hacendado envió una carta formal, garantizando que los bienes que habían pertenecido a Celina continuarían siendo su herencia, las relaciones comenzaron a descongelarse. En una tarde de domingo, un año después del nacimiento de Gabriel, la familia se reunió en la terraza de la hacienda para la tradicional merienda. Lucía, ahora una mujer segura y serena, observaba a su marido jugando con su hijo en el jardín. Quien los viera ahora jamás imaginaría el camino tortuoso que los había unido. «Un centavo por tus pensamientos», dijo don José Antonio, acercándose con Gabriel en brazos. Lucía sonrió. Estaba pensando en cómo la vida da vueltas. Hace poco más de un año, yo estaba desmayada cerca de un montón de basura, sin esperanza, sin futuro. Y ahora, él se sentó a su lado, pasando un brazo alrededor de sus hombros. Y ahora eres la señora Montero, madre de este increíble muchacho, y la razón por la cual esta casa volvió a ser un hogar. Ella se acurrucó a él, observando la puesta de sol que teñía de dorado las tierras de la hacienda La Esperanza. ¿Sabes lo que más me sorprende? Que necesité perderlo todo, familia, reputación, dignidad, para encontrar lo que realmente importa. ¿Y qué sería eso?, preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. Amor, ella respondió simplemente. El tipo de amor que no juzga, que acepta, que acoge. El tipo de amor que tú me ofreciste
cuando nadie más lo haría. Don José Antonio besó su frente con ternura. Tú me devolviste la vida, Lucía. Fue un intercambio justo. Gabriel, acurrucado entre los dos, soltó una risa deliciosa, como si entendiera la profundidad de aquel momento. El sol finalmente se puso, pero el calor permanecía. No solo el calor del semidesierto, sino el calor de un amor que había desafiado convenciones, prejuicios y juicios para florecer donde nadie esperaba, como la vegetación árida después de la lluvia, transformando lo que parecía estéril en un jardín de posibilidades. En aquella terraza, bajo el cielo estrellado de Coahuila, una familia improbable celebraba no solo el pasado superado o el presente afortunado, sino principalmente el futuro que construían juntos, día tras día, con la certeza de que el amor, cuando es verdadero, encuentra su camino incluso en las circunstancias más adversas. Y así, entre las tierras áridas del semidesierto, la hacienda La Esperanza hacía honor a su nombre, probando que, como la propia vida, la esperanza siempre encuentra una manera de brotar, crecer y florecer, incluso en los suelos más improbables. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lucía y don José Antonio haya tocado profundamente sus corazones. Este viaje por el semidesierto coahuilense nos muestra que el verdadero amor surge en los momentos y lugares más inesperados, y que la dignidad humana puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. Para continuar este viaje emocional por otras historias igualmente cautivadoras, preparamos una lista de reproducción especial que pueden encontrar haciendo clic a su izquierda. Si esta narrativa de superación y amor verdadero tocó su alma, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida, con personajes reales en situaciones que nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa. ¿Qué les pareció la actitud de don José Antonio al acoger a Lucía? ¿Y la transformación de ella a lo largo de la historia? Compartan con nosotros en los comentarios su opinión. Su participación es fundamental para que continuemos trayendo contenidos que emocionan e inspiran. Hasta la próxima historia.